Amigos y hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días. Les doy la cordial bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Ya estamos en este lunes 20, que Dios nos concede su misericordia y la vida para continuar el ministerio que Él nos ha concedido y que nos ha confiado. Le agradecemos su sintonía a este canal 38. Nos llena de gozo saber que contamos con su teleaudiencia y para mí es un privilegio estar una vez más al frente de su televisor para compartir con ustedes este consejo, esta pequeñita palabra, pequeñito meditación de la palabra de Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros, la vamos a pasar muy bien aprendiendo, estudiando de la palabra de Dios. Y le recuerdo nuestra línea de oración 532-8518, 532-8518, si usted quiere que le acompañemos en oración, aquí estamos para servirle. Y recuerde que es un privilegio estar al frente de su televisor, como lo mencionaba hace un momentito, para compartir de la palabra de Dios. Yo he estado tocando el tema acerca de este año nuevo que Dios nos concede, año 2020. ¿Se imagina usted un año más de vida y el inicio de una nueva década para nosotros? Por supuesto, que Dios nos conceda su gracia para seguir viviendo y viviendo conforme a su voluntad. ¿Cómo se la ha pasado usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que las bendiciones de Dios han continuado sobre su vida y sobre su casa, pero también, por supuesto, si hay problemitas, si hay enfermedades, si hay dificultades, le recuerdo que tenemos un Dios todopoderoso capaz de socorrernos, ayudarnos, sustentarnos y que nos ha permitido la vida hasta el día de hoy, precisamente para que podamos disfrutar de su gracia, conocerle mejor y tener el privilegio de servirle. Amén. Bueno, el día de hoy quiero compartir una pequeñísima meditación. Ya lo sabe usted, a veces el tiempo aquí en el estudio pues corre de manera diferente. Yo sé que es el mismo tiempo como cuando predicamos en la iglesia, pero de alguna manera parece que se nos escapa un poquito más, ¿verdad? Más rápido, pero no se preocupe, haremos lo mejor posible para que usted y nosotros seamos edificados. Aquí en el estudio ya se siente hermosa la presencia de Dios y hoy quiero compartir con ustedes el tema acerca de aviva el fuego. Hermanos, en este nuevo año tenemos la bendición de comenzar nuevos propósitos. En este nuevo año tenemos la bendición de empezar una nueva aventura, empezar una nueva etapa en nuestra vida personal y estoy seguro que en la vida de nuestras iglesias también. Por eso es importante que meditemos en la palabra de Dios. Yo sé, ya no es año nuevo, yo sé, ya no es el primer campanazo del 2020, yo sé, ya pasaron un par de días, un par de semanas, pero a mí me gusta que usted y yo nos enfoquemos en todo el mes de enero a cómo visualizar, cómo prepararnos, cómo sacarle el mayor provecho a esta bendición que se llama 2020. Para mí, en lo personal, recibir un año, yo les comentaba desde el programa pasado, es algo desafiante, es algo que despierta todos los sentidos, es algo que sacude un poquito el sueño, la flojera, la pesadez del cuerpo, porque nos hace o me hace pensar en 12 meses que espero que sean diferentes, que busco que sean diferentes y que ruego en oración, por supuesto confiando en Jesucristo, que será un año mucho mejor de lo que han sido los meses pasados. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? Espero que usted tenga la misma mentalidad que un servidor y para que juntos recibamos este consejo más de la palabra de Dios. Durante la semana pasada en el programa estábamos platicando ustedes y un servidor, si usted nos hizo el favor de sintonizarnos aquí en su programa Unidos, estábamos comentando acerca de unos de unos buenos consejos en la palabra de Dios y estábamos meditando acerca de cómo aprovechar el tiempo, estábamos meditando que los días son malos y que por eso es importante que usted y yo hagamos algo al respecto, estábamos comentando que son días nuevos, días en los que Dios quiere traer bendición.
Bueno, para no perder tanto tiempo, déjeme ir, si nos hacen el favor de poner en su pantalla nuestra primera presentación, nuestra primera imagen, para que vayamos ya leyendo de la palabra de Dios. Vamos a nuestra primera presentación de PowerPoint, para que usted y yo podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Nuestra primera imagen ahí en su pantalla dice, aviva el fuego. El consejo que hoy estaremos hablando es aviva el fuego, y el versículo a continuación dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, por lo cual, continúa el apóstol escribiendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y partiendo de esta escritura, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, precisamente es de donde vamos a sacar esta pequeñísima meditación que se llama aviva el fuego, aviva el fuego. Cuando hablamos de fuego, ustedes y yo, hermanos, entendemos, y estoy seguro que usted se acordará de este pasaje, estoy seguro que usted ya lo habrá meditado en alguna ocasión, pero me parece oportuno al empezar el 2020, en este día 20 precisamente, meditar en la palabra de Dios acerca de avivar el fuego. Tan importantísimo para nuestra vida en Cristo es que mantengamos el fuego de Dios ardiendo en nuestros corazones. Tan importantísimo es que ustedes y yo mantengamos nuestra vida llena del Espíritu Santo y en un andar diario con Él, pero al mismo tiempo mantener el fuego del don de Dios que está en nosotros en una manera activa, en una manera encendida, no apagada, no como que se está apagando, no como que se está muriendo, sino en una manera avivada y encendida. Disculpen, me ando un poquito enfermo, pero déjeme desglosar, ya lo sabe, me gusta desglosar los versículos, el versículo que leímos, y déjeme recordarle estas palabras. El apóstol Pablo dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Eran amigos, eran compañeros del trabajo ministerial, por supuesto, eran compañeros de algunas cosas buenas, de algunas cosas malas, de las aventuras que en el ministerio vivimos, y luego dice y expresa, deseo verte, pero algo que llama mucho la atención a mi corazón es que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Para comenzar a hablar de avivar el fuego, es importante encontrar en nuestra vida de fe una fe no fingida. Una fe que es sincera, una fe que es basada en la palabra de Dios, una fe que va creciendo con el pasar del tiempo, mientras leemos la palabra de Dios, mientras meditamos y mientras mantenemos una comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es encontrar que el apóstol Pablo se expresa de Timoteo como Timoteo, me alegro y me acuerdo de que en ti hay una fe sincera, una fe pura. Antes de entrar de lleno a esta parte de aviva el fuego, ¿qué tal si usted examina un poquito su vida de fe? Yo me gustaría preguntarle, ¿usted tiene una fe sincera? ¿Usted tiene una fe no fingida? Porque eso es importantísimo. Mire, déjeme, les trato de explicar rápido acerca de este punto de la fe. Para que sea una fe sincera, por supuesto tiene que estar basada en la palabra de Dios. Por supuesto tiene que estar fundamentada en la promesa de Dios, en la escritura de Dios. No puede usted decir, yo tengo una fe sincera porque yo creo todo lo que digo. No puede usted decir, yo tengo una fe sincera porque yo creo que lo puedo alcanzar solamente porque lo quiero alcanzar y lo puedo alcanzar. Usted tiene que tener una fe sincera basada en la palabra de Dios. Aquí a veces hay un poquito de dilema, porque mucha gente, por ejemplo, dice, no voy a la iglesia, pero Dios conoce mi corazón. No voy a la iglesia, pero Dios sabe que yo creo en Él. No voy a la iglesia y no hago esto y no hago lo otro y quizás no participo de esto o de aquello, pero Dios sabe que yo sí creo y confío en Él. En este ejemplo, la fe no sería tan sincera, sino sería un poquito de una fe fingida.
porque la palabra de Dios nos insta y nos exhorta a acercarnos a Él, a ser parte de la congregación, a ser unidos con la iglesia y ser parte de la iglesia y asistir y participar, ofrendar, diezmar y crecer juntos. Eso nos instruye la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, para tener una fe no fingida, necesita ser una fe que se fundamenta en la palabra de Dios. Otro ejemplo pequeño de esto sería cuando algunas veces hablamos de la salvación, cuando algunas veces hablamos de creer en Cristo como nuestro Señor y nuestro Redentor, y alguna gente dice, bueno, yo creo en Cristo, pero creo que tengo mi religión. Y basan su salvación o basan su vida de fe en cuanto a la religión. Eso no sería una fe sincera, eso no sería una fe no fingida, sería todo lo contrario. Alguna gente quizás le preguntamos, ¿cómo eres tú salvo? ¿Ya estás seguro de tu salvación? ¿Ya crees que si mueres en esta noche o en este día partirías a la presencia de Dios? Y alguna gente responde y dice, bueno, eso Dios lo sabe, pero yo sí creo en Dios. Quiere decir que todavía no tiene una fe correcta, sincera y fundamentada en la palabra de Dios. Alguna gente dice, yo sí creo que Jesús es el Salvador, pero creo que también que debo de hacer cosas buenas y que debo de portarme bien para ganarme la salvación y que debo de hacer esto o quizás algunas penitencias o quizás ir con el pastor o con los líderes y quizás ya no es una fe tan correcta y tan sincera. Se da cuenta cómo el punto de partida para avivar el fuego tiene que ser una fe fundamentada en la palabra de Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestra relación y comunión diaria con Dios y en cuanto a nuestro servicio, ya sea en la iglesia o en algún ministerio particular o individual. La fe es el fundamento de todo ello y el fundamento de esa fe debe de ser la palabra de Dios. Lo que Dios diga, tú y yo lo debemos de creer. Lo que Dios pida, tú y yo lo tenemos que hacer. Lo que Dios nos instruya, tú y yo lo debemos de ir aprendiendo día tras día. Eso dará por resultado una fe sincera, una fe no fingida tal como la tenía Timoteo. El apóstol inclusive se expresa y dice, este tipo de fe sincera es una fe que aprendiste de tu abuela, es una fe que aprendiste de tu mamá y ahora esta fe sincera la tienes tú. ¿Se da cuenta qué importante es el papel de una fe basada en la palabra de Dios? ¿Se da cuenta qué importante es mantener avivado el fuego? Me estoy adelantando un poquito, pero quiero que usted comprenda, la abuela tenía una fe sincera y honesta y pura basada en la palabra de Dios, y como la mantenía constantemente avivada, y como era una fe que no pertenecía de los sentimientos, y como era una fe que no pertenecía de la religión o de la tradición, sino era una fe basada en la palabra de Dios y en la obra de Dios, era una fe que se mantenía ardiente por el fuego del Espíritu de Dios. Luego esa fe es transmitida a la madre de Timoteo y esa madre también es una persona que mantiene viva esa fe, que mantiene activada esa fe, que mantiene ardiente en el espíritu esa fe y luego es transmitida, por supuesto, a Timoteo. Mamá o papá, es importantísimo que tu fe sea sincera, que tu fe sea basada en la palabra de Dios para que luego puedas transmitirla correctamente a tus hijos, a tus nietos y a toda tu familia. El apóstol Pablo se acuerda de Timoteo, se acuerda que tiene una fe sincera y entonces viene el consejo, como tienes una fe sincera, como estoy certero de que tu fe está basada en la palabra de Dios y es una fe pura y honesta, entonces te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora sí, aquí es a donde viene nuestra pequeña meditación. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Importantísimo para la vida personal de cada creyente. Importantísimo para que usted y yo nos encontremos centrados haciendo la voluntad de Dios. Importantísimo para que nuestra vida vaya encontrando ese sabor de vivir, ese sabor de vida, para que nuestra vida vaya siendo prosperada en el camino y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora póngase usted a pensar. El consejo del apóstol Pablo hacia Timoteo, aviva el fuego, parte, por supuesto, de que quizás el apóstol se dio cuenta o escuchó o quizás la mamá le manda a decir a Pablo, ¿sabes qué? Timoteo ya no está tan avivado como cuando tú lo dejaste acá.
Para que el apóstol Pablo diera el consejo aviva el fuego, quiere decir que Timoteo seguía siendo creyente, seguía participando quizás, seguía haciendo muchas cosas como creyente en Jesucristo, como cristiano. Por supuesto no había dejado de creer en Dios, por supuesto su fe era honesta y sincera, pero acerca del don que Dios le había dado a Timoteo, ya Timoteo estaba descuidando ese don que Dios le había dado. Por eso el apóstol Pablo despierta y llama la atención a Timoteo para decirle: Timoteo, no puedes quedarte así. No puedes dejar que el fuego del don de Dios que te ha dado, no puedes desperdiciar el talento, el don, la habilidad, la capacidad espiritual que Dios te ha dado. No puedes dejar que se pierda, no puedes dejar que se apague. Tienes que estar constantemente avivándolo, tienes que estar constantemente cuidándolo, protegiéndolo, mirando la manera como puedes acrecentar ese don de Dios que te ha dado. Aquí podríamos partir hacia otro tema y decir, bueno, ¿qué tipo de don está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué es un don? Algunas veces incluso pudiéramos entrar en un pequeño dilema: ¿qué es un talento? ¿Qué es un don? ¿Qué es una habilidad natural? Yo pudiera decir, a mí me gusta encerrarlo todo en una sola palabra y decir, todo es don de Dios. Porque si usted y yo tenemos un talento natural, yo puedo decir es regalo de Dios. Alguna gente dice, bueno, pero tú naciste con un talento natural. Bueno, yo diría otra vez, fue un regalo de Dios. Alguien sabe cantar de manera natural y ya desde el nacimiento lo sabe hacer, es un regalo de Dios. Alguien sabe escribir poemas, libros, y lo hace de una manera tan natural, en una manera tan innata. Bueno, es un regalo de Dios. Alguien puede decir, bueno, más adelante esta persona recibió un llamado para ser un pastor, un misionero, ser un maestro, y lo sabe hacer en una manera muy excelente. Sigue siendo un regalo de Dios. Ojalá usted comparta este pensamiento conmigo, para que no pensemos como que el don espiritual está por encima de lo demás y entonces tengo que cuidarlo, y que el talento es algo tan, digamos, humano, natural, y entonces no hay mucho problema con eso. No, estimado hermano, si me acompañas en este pensamiento y te unes a mí en esta pequeña clase, digamos y hagamos que tanto talentos como dones, como habilidades naturales, como todo esto sigue siendo un don de Dios, un regalo de Dios. Nada es nuestro en una manera tan natural. Nada es nuestro en una manera como que yo lo logré por mi propia capacidad. Nada es nuestro como que yo me gané o yo me sigo ganando esto por mi propio, sino que todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Tienes un talento, tienes una habilidad, tienes un ministerio, tienes un llamado, tienes muchas capacidades, tanto materiales como físicas como espirituales. Todo ello es un regalo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, aviva el fuego de ese don de Dios que está en ti. Si nos hacen favor y pasamos a la siguiente gráfica, vamos a mirar nuestra segunda gráfica en este momento para continuar hablando acerca de aviva el fuego. Nuestra segunda gráfica ahí en su pantalla, aviva el fuego número 1. Aviva el fuego, dice el número 1, para que tu vida tenga propósito. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, número 1, para que tu vida tenga propósito. Y el versículo que está ahí en su pantalla dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito tuyo. Lo voy a leer una vez más. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Gracias a Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti para que tu vida tenga propósito. Si eres joven, estoy segurísimo que tú algunas veces te sientes que no sabes qué vas a hacer con tu vida. Pero tú dices, tengo algunas habilidades. Algunos desde que son pequeños saben que quieren ser maestros. Algunos desde que son pequeños saben que quieren ser policías, doctores, abogados, yo no sé qué tipo de carrera. Y tal vez en tu interior tienes algunas habilidades para hacer eso en tu futuro. Pero con todo y eso, estoy seguro que en la edad de la juventud tienes mucho que pensar, mucho que ajustar. Tienes muchas voces que te dicen, hazlo, no lo hagas, mira, mejor deberías hacer esto, mejor deberías intentar lo otro. Y entre todas esas voces no se halla una voz certera como qué es lo que puedo hacer.
Si eres un creyente en Jesucristo, seas joven, seas adulto, seas casado, seas soltero, algunas veces pensamos, yo creo que puedo hacer esto. Yo creo que yo pudiera hacer esto mejor que X persona. Quizás yo puedo predicar mejor que el pastor. Quizás yo puedo tocar mejor que el que está tocando enfrente. Bueno, todo eso, si de verdad tienes algún don natural, si de verdad tienes alguna habilidad para desarrollarlo, la palabra de Dios te dice, aviva el fuego del don de Dios, esa habilidad, ese talento, esa capacidad para que tu vida tenga propósito. O si en una manera, yo decía, un poquito más sobrenatural, como algunas veces algunas personas dicen, y tú dices, creo que yo tengo un don de profecía, creo que yo tengo el don de interceder, creo que yo tengo el don de evangelismo, creo que yo tengo el don de, no sé, cualquier otro don o ministerio dentro de la iglesia. La misma palabra te dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti para que tu vida tenga propósito. ¿Sabe que a mí me gusta decir que es demasiado triste encontrar un creyente con una vida que no tiene propósito? Un creyente que nada más va y se sienta a la iglesia, un creyente que nada más recibe, quizás da su ofrenda, quizás canta, quizás ora dentro del lugar y entonces se sale y dice, ya, se acabó mi compromiso con Dios. Ya no tengo nada más que hacer. El pastor es el pastor, él es el encargado, él es el que cuida, el copastor o los ancianos o los diáconos o los ujieres o los líderes o los maestros, ellos se encargan de manejar y entretejer todo el problema y los asuntos y los ministerios. Mi responsabilidad es ir a sentarme y estar ahí quietecito. Déjame decirte que tu vida necesita tener un propósito para vivir y en ello encontrarás alegría, en ello encontrarás gozo, en ello encontrarás que Dios tiene para ti, como dice el versículo, que Dios nos llamó con el propósito suyo. Otra versión de la palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado y nos ha traído según el plan que Él tenía para nosotros. Y utilizando estas palabras de este versículo, quiero recordarte que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un propósito para ti, que Dios no quiere que solamente seas un calentabancas o un calientasillas, que Dios quiere utilizarte para extender su reino, que Dios quiere utilizarte para alcanzar a otros mediante la predicación del evangelio o mediante el buen testimonio de tu vida personal y familiar. Dios quiere utilizarte para nutrir tu iglesia. Dios quiere utilizarte para unificar tu iglesia. Dios quiere utilizarte para traer paz en el hogar, paz en medio de la pareja, paz entre padres e hijos, paz dentro de la iglesia, los hermanos con las hermanas, los pastores con las ovejas con los líderes, los maestros con los niños con los jóvenes. Dios quiere utilizarte, Él tiene un propósito y Él te llamó conforme a su propósito. Su propósito era perdonarte, su propósito era salvarte, su propósito era adoptarte como hijo de Dios, su propósito era romper las cadenas del pecado, pero también además de ello Dios tiene un propósito y un plan para ti. Algunas veces nosotros como ovejas nos quejamos y decimos, es que los pastores no me dejan trabajar. Algunas veces nosotros como ovejas nos quejamos y decimos, es que yo pudiera hacer tanto, yo pudiera hacer más, pero no me dan la libertad para hacerlo. Algunas veces nosotros como ovejas de iglesia o de congregación nos quejamos como que la iglesia no produce tanto o la iglesia no hace tanto y miramos quizás ministerios de otras iglesias más grandes o medianas, pero con programas diferentes de alcance. Y a veces añoramos, si yo estuviera en aquella, yo haría esto. Si yo estuviera aquí, yo haría esto. Si yo estuviera... Pero déjame decirte que con la palabra de Dios no necesitas que tu iglesia te dé permiso, y lo digo con mucho respeto, para que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti. No, es decir, no necesitas estar al frente de una iglesia y de una congregación para avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Simplemente necesitas acercarte a Dios, poner en práctica el don, el talento, la habilidad y el don que Dios te ha dado, un don espiritual si así lo quieres decir, pero no necesitas el reconocimiento de la gente. Lo que necesitas es ponerte en las manos de Dios, buscar en el plan de Dios qué es lo que Él tiene para ti y entonces ponerte a hacer la voluntad de Dios. Alguna gente dice, creo que Dios me llamó para ser un predicador. Creo que Dios me llamó para ser un evangelista. Creo que Dios me llamó para ser un... Lo que necesitas hacer no es estar al frente de la gente. Lo que necesitas hacer es ponerte a trabajar en ese don que Dios te ha dado.
En unos momentos continuaremos hablando de este tema. Vayamos a este video musical y refresquemos nuestra vida con un buen mensaje cantado. Vamos a ver. Alegres y contentos estamos de que usted permanezca todavía con nosotros. Canal 38, en este programa hermoso Unidos en el Amor de Cristo, donde un sinnúmero de servidores de aquí del Paso, Juárez y Las Cruces venimos a compartir una meditación pequeña de la palabra de Dios para que su vida sea edificada. Recuerde, aquí en el programa Unidos, nuestra línea de oración 5328518. Gracias por sus oraciones, por sus comentarios, gracias por sus donativos. Así mantenemos este canal vivo. Si usted ha estado donando, le agradecemos de corazón y le invitamos a permanecer todavía este año con sus donativos para que este ministerio también permanezca en el aire como una lumbrera, como una antorcha que lleve luz, que lleve bendición a muchos hogares. Estamos estudiando el día de hoy acerca de aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y antes del corte musical les veníamos hablando que es importantísimo mantener el don de Dios, el don que Dios te ha dado, mantenerlo ardiente en el fuego del Espíritu de Dios para que tu vida tenga propósito. A veces el cristiano se siente vacío, a veces el cristiano siente que no produce nada, a veces el cristiano se siente frío, tibio, porque dice, pues yo no hago nada, ya hay un pastor, ya hay un músico, ya hay un líder, ya hay un maestro, una maestra, tanto potencial que yo tengo y dónde lo voy a hacer. Mira, hermano, hermana, no pongamos excusas para mantener el fuego, para mantener avivado el don de Dios. Tú puedes ministrar desde tu casa, puedes ministrar desde tu trabajo. No necesitas estar al frente de la gente, no necesitas tener el reconocimiento o la fama de decir, aquí les pasamos al frente al maestro X o a la persona tal, eso es un gran músico, es un gran líder. No. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, de hecho, cuando leemos un poquito el pasaje, nos damos cuenta que Timoteo tenía el don de predicar al igual que Pablo y que por alguna razón lo había dejado de ser. Tal vez tenía temor, tal vez la persecución, tal vez algunos problemas personales, y por eso Pablo le dice, recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, da testimonio. De manera que no le dice, espérate a que haya una congregación o una iglesia que te vea y te reconozca y te aplauda para que puedas mantener el don de Dios activo, sino que era responsabilidad de Timoteo mantener el don de Dios predicando y compartiendo la palabra todos los días en todos los sectores donde él se movía. Si tú piensas que Dios te ha llamado para ser un pastor, bueno, no esperes a tener un grupo de ovejas o estar al frente de una congregación para ser pastor. Comienza predicando el evangelio todos los días, en la casa, en la calle, en el trabajo o en la escuela. Si tú piensas que eres un buen músico y que quizás Dios pudiera utilizarte a ti, no necesitas estar tocando al frente de una iglesia tampoco. Puedes salir a la calle, pararte en una esquina y compartir cánticos de testimonio, cánticos de evangelismo, y luego ahí quizás dar tu testimonio y dejar que mucha gente sea bendecida a través de tu cántico. A veces el problema con esta parte de aviva el fuego es que pensamos que tenemos dones, talentos, habilidades, dones espirituales, y bueno, le damos una escalera a todos los dones y talentos que hay o puede haber, y algunas veces decimos, yo tengo esto, yo tengo aquello, pero pensamos o queremos que salgamos en la tele o que estemos al frente de la congregación o que la gente nos conozca y seamos famosos o que nos lleven de gira a cantar. No esperes hacer eso, porque eso es fama, eso es algo humano. El ministerio comienza en lo personal, el ministerio comienza en el arder y en la unción del Espíritu Santo. El ministerio se lleva a la gente que lo necesita, no esperando recibir nada a cambio. ¿Tú te acuerdas del Señor Jesús? El mayor ejemplo que tenemos fue traído a la tierra, nació de la Virgen María y comenzó su ministerio no dentro de la sinagoga, no dentro de un núcleo donde todos le aplaudían o le daban su ofrenda. Él salía a las calles y era el Hijo de Dios y es el Rey de Reyes y es el Salvador del mundo, y no por ello plantó un templo y dijo que la gente venga y me escuche, sino al contrario dijo, el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para que tu vida tenga propósito con el don o los talentos y las habilidades que Dios te ha dado, es importante que tú estés dispuesto a servir,
aun cuando no tengas fama y sobre todo cuando no tengas recompensa de ninguna clase. Vamos a nuestra siguiente gráfica, nuestra tercera gráfica. La gráfica número 3 del día de hoy dice así: aviva el fuego. Número 2, para que experimentes la gracia de Dios. Aviva el fuego, número 2, para que experimentes la gracia de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Bueno, estimado hermano, este versículo que dice no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, a veces lo usamos para todo lo demás de la vida cristiana. No nos ha dado Dios espíritu de temor. No, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué hermosas palabras. Pero ¿sabes por qué se las dijo Pablo a Timoteo? Porque al parecer Timoteo, como yo lo mencionaba hace un momentito, ya tenía temor de hablar, ya tenía temor de servir, ya tenía temor quizás de persecución, ya tenía temor de las consecuencias, ya tenía temor quizás de sacrificar su vida. Normalmente cuando Dios llama a alguien para algún ministerio, normalmente ese alguien se pone a calcular todas las cosas. Un ejemplo muy práctico. Si tú dices, creo que Dios me dio el don de la música, yo debería estar tocando al frente. Si tú dices, Dios me dio el don de cantar, yo tengo y quieres grabar un CD o quieres andar en una gira, bueno, todo eso de alguna manera pudiera suceder o no pudiera suceder, claro, pero a donde quiero llegar es, no tiene que suceder. Si Dios te ha dado un don, la palabra de Dios te insta a avivar el fuego del don que Dios te ha dado para que tu vida tenga propósito y para que experimentes la gracia de Dios. Para que experimentes la gracia de Dios en el amor del Espíritu Santo que nos ha dado. Para que experimentes la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo que Dios te ha dado. Pero por supuesto, no esperando recibir nada a cambio. Es increíble cómo la mayoría de nosotros nos confundimos y decimos, creo que Dios me llamó para ser un pastor, quiero estar al frente de una gente, quiero que toda la gente me obedezca, quiero que la gente de alguna manera pues dé para mi salario, dé para mi sostén, quiero que... Si lo piensas así, entonces Dios no te ha llamado para ser pastor. Creo que Dios me ha llamado para ser un músico de Dios. Creo que yo tengo el talento, la habilidad o hasta un fuego especial para cantar, para adorar y para conducir. Y dices, yo quisiera estar al frente y quisiera grabar esto y quisiera grabar lo otro. Pero no tienes tanto la idea de servir, sino quieres tener la idea de la fama y de que la gente te reconozca. Entonces en realidad no estás listo para servir. Quizás aunque tienes el don, no lo estás avivando correctamente. Para que experimentes la gracia de Dios, necesitas sacrificar todos tus apegos personales, necesitas sacrificar todo el consejo del mundo de fama, de riqueza, de poder, necesitas disponer tu corazón en la medida y en la manera como Dios quiere utilizarte. Si tienes, por ejemplo, un don de música, no es necesario que estés al frente de una congregación tocando. Puedes abrir una escuela para bendecir la vida de muchos otros que en lugar de perder el tiempo estando en el celular, que en lugar de perder el tiempo en la calle, que en lugar de perder el tiempo pasándola en muchos otros vicios, pueden estar dentro de tu casa estudiando la palabra de Dios, estudiando acerca del cántico, renovando o perfeccionando algunos de los dones que ya traen y mientras tú les enseñas y les compartes. Puedes salir a la calle con tu guitarra, cantar y predicar la palabra de Dios. Si tú dices, yo tengo el don de profecía, pero el pastor no me deja usarlo ahí en la iglesia, no me deja hablar que porque dice que él, esto, no es necesario que profetices dentro de la iglesia. Puedes salir a la calle y testificar, puedes hablar la palabra de Dios, de la misma manera puedes convertirte en un evangelista. ¿Se da cuenta cómo algunas veces el enemigo o nuestra carnalidad nos engaña? Tú tienes un don, tú tienes una habilidad, tú tienes un esto, y entonces tratas de que estés al frente. Y el diablo trata de subirte al frente de la cima para que todos te vean. Y entonces tú esperas tener esa clase de don, tú esperas que Dios avive. Y cuando no se te cumple eso, entonces dices, te entristeces y dices, no me dejan hacer nada. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué tengo este don? Y no, estimado hermano o hermana, el consejo de Dios es aviva el fuego del don de Dios que está en ti, pero no esperes recibir la grandeza o el aplauso de los hombres, simplemente dedícate a servir. ¿Tienes algún don? ¿Tienes algún talento? Lo vengo repitiendo mucho. Quédate en tu lugar, pero manténlo avivado. Sal a la calle a pescar gente. Sal a buscar a los enfermos. Tú tienes el don de sanidad. Salte a la calle donde hay muchos enfermos. Vete a los hospitales y ahí predícales y ahí manifiesta el poder de Dios que puede levantar a los enfermos. Ven a mostrar
que el don de Dios que está en ti se puede mantener avivado sin el aplauso, sin el reconocimiento, y entonces Dios traerá una vida de bendición para tu vida. Recuerda, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vayamos a nuestra última gráfica. Vayamos a nuestra última gráfica de PowerPoint el día de hoy acerca de nuestro tema Vive el fuego del don de Dios que está en ti. Yo quiero recordarles este hermoso pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Nuestra última gráfica del día de hoy dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Estimado hermano, estimado televidente, cuando hablamos acerca de avivar el fuego del don de Dios que está en ti, la palabra don, yo quisiera traerla otra vez a tu mente y más o menos ayudarte a entender o a pensar qué considerarías un regalo de Dios. ¿Solamente hablar lenguas? ¿Qué considerarías como un don de Dios o un regalo de Dios? ¿Solamente, no sé, alguna profecía? ¿Alguna palabra de ciencia? ¿Alguna palabra de sabiduría? ¿Solamente es tener el ministerio del pastorado, el apostolado? ¿Qué considerarías como don? Porque la palabra don significa regalo. ¿Qué considerarías como regalo de Dios? Déjame decirte algunas cositas que tú las sabes, pero a veces nos vamos mucho, déjeme utilizar este término, a espiritualizar las cosas. Esto es tan importante, este ministerio, esta profecía, este don, este sueño, esta interpretación de lenguas, pero tienes otros dones, otros regalos de Dios. Tienes, por ejemplo, tu iglesia, es un regalo de Dios. El tener un pastor al frente de tu congregación es un regalo de Dios. El tener una familia en la casa es un regalo y es un don de Dios y tienes que cuidarlo. El tener algunos hermanos, una congregación donde asistir, donde participar, es un regalo de Dios. El tener algunos proyectos grandes, medianos o pequeños dentro de tu iglesia es un regalo de Dios. El tener la palabra de Dios ahí en tu casa, ahí en tus manos, ahí debajo de tu brazo, es un regalo de Dios. Dime cómo estás respondiendo a ese regalo también de Dios. No nos vayamos solamente a lo grande, porque la grandeza de los hombres, la grandeza del mundo no siempre tiene que ver con lo espiritual, pero aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si hablamos de dones, la palabra de Dios nos dice: ahora permanece en la fe y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuánto amas a la iglesia de Dios como para no abandonar tu iglesia? ¿Cuánto amas la obra y el reino de Dios como para hacer todo por el reino y por la obra de Dios para que crezcan? Porque si amas el reino de Dios y si el mayor de los dones, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, los milagros acabarán también, pero el mayor de ellos y los que permanecen son la fe, la esperanza y el amor. Y aún dice la palabra de Dios encima de todos ellos, lo mejor, lo más grande es el amor. Tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Tienes que amar, por lo tanto, la iglesia de Dios, el reino de Dios, y buscar el bienestar de la iglesia y del reino de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y si ya tienes el Espíritu Santo de Dios y si ya tienes amor, entonces vas a amar la iglesia de Dios, vas a amar el ministerio de la iglesia, vas a amar los programas de la iglesia, vas a apoyar los programas de la iglesia e incluso yo me atrevería a decir, por eso tu ofrenda y tu diezmo van a ser fieles, porque amas a Dios y porque quieres que la obra y el reino de Dios permanezcan, que crezcan, que se solidifiquen, que se confirmen. Si amas a Dios y si el mayor de ellos es el amor, también otro regalo, decía yo, es tu familia. Y vas a cuidar a tu familia y vas a proveer comida espiritual para tu familia y vas a preocuparte porque tu familia sea salva y vas a preocuparte porque tus hijos se acerquen a Dios y vas a preocuparte porque tu vida espiritual también, dice este versículo del Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y regresa a hacer las primeras obras. Normalmente todos los pastores compartimos esta idea y este mensaje cuando decimos, cuando tú recién aceptaste al Señor Jesucristo, ¿cómo era tu vida? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leías? ¿Cuánto tiempo pasabas en oración?
¿Cuánto tiempo cantando alabanzas y escuchando música cristiana? ¿Cuánto tiempo querías pasar en la iglesia sirviendo, limpiando, ayudando y te comprometías a todos los programas de la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasabas compartiendo de Jesucristo? Porque tú sentías la vibra del amor de Dios, la salvación de Jesucristo había llegado a tu corazón. ¿Cómo actuabas en ese entonces? ¿Verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Uno de los dones y de los regalos más maravillosos que Dios te ha dado es el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Pues compártela con otros. Lleva este mensaje, lleva estas buenas noticias con otros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ten cuidado de tu salvación. Ten cuidado de cómo llevas tu vida. Ten cuidado de tu testimonio. Ten cuidado de cómo manifiestas el amor de Dios a otros. Ten cuidado de que tu rostro refleje la misericordia de Dios. Ten cuidado de que tu rostro refleje la paciencia de Dios. Ten cuidado de que tu rostro hable de esa misericordia, de ese perdón, de esa gracia que tú encontraste en Dios. Y de acuerdo a nuestra pequeña meditación de hoy, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Ya no asistes a la iglesia? Comienza a asistir otra vez. ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide? Es que en la iglesia, y puedes poner todos los pretextos que quieras, pero la iglesia es un regalo de Dios, es un don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Regresa a tu iglesia, comprométete con el ministerio de tu iglesia, apoya a tus pastores. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Haz las primeras obras otra vez. Es que ya me siento medio frío y medio desanimado, es que ya como que no me dan ganas de ir, ya no me dan ganas. Bueno, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Lee otra vez la Biblia. Es que ya la leí por muchas veces, algunas veces algunos jóvenes dicen, es que ya la leí mucho y siempre nos predican lo mismo y en la televisión se habla lo mismo. Haz las primeras obras. Yo pudiera decir, si hablamos de ya no quiero leer la Biblia o ya no quiero esto, ya no quiero lo otro, yo pudiera decir, ¿cuántas veces comes hamburguesas en el año? ¿Cuántas veces comes de las famosas hot wings? ¿Verdad? Se repite y no se cansa uno de comer porque dice está muy rico. La palabra de Dios dice arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. No digas otra vez nos van a predicar de lo mismo, otra vez son los mismos cantos. Haz las primeras obras, deleítate en Jehová, que Él sea tu delicia, que su palabra sea tu meditación de día y de noche, que sus alabanzas estén contigo en la mañana, en la noche y aún sobre la cama, decía el salmista, ahí está la alabanza a Jehová mi Dios. Haz las primeras obras. Ese es el consejo de la palabra de Dios. En esta pequeña meditación de aviva el fuego, todo lo que cuentas delante de ti, tu iglesia, tu vida espiritual, el amor de Dios que ha sido derramado en ti, la presencia del Espíritu Santo, porque ahora tu vida, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, pues aviva el fuego de ese regalo de Dios que está en ti. Pasa abundante tiempo en oración, pasa abundante tiempo leyendo la palabra de Dios, pasa abundante tiempo de sobra con la iglesia, comparte con la iglesia, deja que la iglesia sea tu familia, deja que la iglesia sea tu almohada, deja que la iglesia sea esos brazos que te abrazan y que te manifiestan la gracia de Dios, deja que, y quita todos los pretextos para no ir, los pretextos para no orar, los pretextos para no cantar, los pretextos para no salir a predicar el evangelio, los pretextos para no ganar almas, los pretextos para no ofrendar y diezmar, los pretextos para no participar en unidad con la iglesia. Esos no son regalos de Dios. Esos son fruto de la carne. Esos son dardos del maligno que avienta sobre tu vida. Esas son trampas del mundo que pone por todos lados televisión, cine, teatro y música para que tú tengas pretextos de sobra. Entre la carne, entre el diablo y el mundo, están tratando de opacar todos los regalos verdaderos, los dones que Dios te ha dado. Pero hoy Dios te dice, en este año 2020, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo decía al principio, ¿qué consideras dones? ¿Solamente lo espiritual? No, también tienes una iglesia, también tienes una familia, un esposo, una pareja, unos hijos, también tienes una familia en la fe que te ama, que se preocupa por ti, que te visita, que ora, también tienes el canto, también tienes todo lo que ya hemos mencionado. Aviva el fuego del don de Dios que esté. No desperdicies, no dejes que este año se te vaya otra vez sin que leas la Biblia, no dejes que este año se te vaya otra vez sin que hagas oración diariamente, no dejes que este año se te vaya sin que participes con tu ofrenda y tu diezmo en una manera fiel para el Señor y para la obra, no dejes que este año se te vaya sin que prediques el evangelio y ganes almas para Jesucristo.
aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si dices, yo tengo un don muy especial, muy espiritual, pues cuídalo también. Pero no busques la fama y el reconocimiento, busca servir a la iglesia de Dios. Permítame un momentito porque se nos acaba el tiempo y tenemos aquí algunas personas que han estado llamando, nuestra hermana Juana Tarín, nuestra hermana Leticia Flores, que oran, buscan sanidad y que Dios quite la angustia. Nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Para que llegue a su destino con bien. Por nuestro hermano Altamirano de las Cruces, que tenía problemas, ¿verdad? Pero da gracias a Dios que todas las cosas se van solucionando, pero que también, bueno, le ayude a su vida por trabajo. Nuestra hermana María, nuestro hermano Lorenzo, Euralia Domínguez, por su esposo, por la familia Adame, por nuestra hermana Irma Payán y Esther Carrera, ¿verdad? Que, bueno, que Dios haga estos milagros para que puedan encontrar a sus seres queridos y también por aquellos que dan gracias por la misericordia de los milagros que ya recibieron. Nuestra hermana Nelly, para que Dios obre y no tenga problemas, porque está teniendo problemas con su seguro social y alguien lo está mal usando. Nuestro hermano Marcos Gómez, por su mamá, estaremos orando. Por nuestra hermana María del Carmen, por sus hijos, para que alcancen salvación. Y nuestra hermana Mena, para que Dios traiga sanidad, protección, provisión. Y por supuesto oramos por todas nuestras iglesias, todo el grupo de creyentes que se haya algunas veces apagado en la fe y se haya, no perdido, pero se haya un poquito extraviado, distraído de su propósito. Recuerda, hermano, hermana, yo te invito en este 2020 a aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema, tu angustia? En el nombre de Jesucristo, o estaremos orando para que la gracia de nuestro todopoderoso Dios se manifieste en tu situación. Y recuerda, el milagro no viene por los servidores que estamos aquí en el programa Unidos, el milagro viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida en rescate por ti. Y si tú nos miras en este día y dices, bueno, ellos hablan de Cristo como Salvador, pero yo todavía no sé si ya creo, todavía no sé si soy nueva criatura, todavía ni entiendo esas frases, yo te invito hoy, arrepiéntete también de tus pecados, dale tu corazón a Jesucristo, invítalo a ser el Señor de tu vida y pídele con todo tu corazón que Él sea el Salvador de tu alma y que así puedas encontrar el camino hacia Dios. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de ti en oración, agradeciéndote por un día más de vida y de ministerio de nuestro canal 38 y de este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo. Por toda la teleaudiencia fiel a este programa y a este canal, te damos gracias y te rogamos que les bendigas por nuestros hermanos que han llamado, por los que están llamando todavía, o los que van a continuar llamando. Te rogamos que la obra de tu Espíritu Santo se manifieste para bendición, para liberación, para sanidad, para proteger a todo tu pueblo, tu iglesia, en todas nuestras ciudades circunvencinas, Señor, y que tu iglesia sea avivada en el fuego del don de tu Espíritu Santo, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que nuestra fe sea alimentada por la obra de tu Espíritu Santo y que juntos vayamos hacia adelante como una iglesia victoriosa que es luz y sal en nuestras comunidades, predicando el Evangelio y llevando las buenas noticias de Jesucristo a toda nuestra comunidad. Así sea en el nombre de Jesucristo. Y estimado hermano, bueno, me resta despedirme, pero agradeciéndote tu compañía, tu sintonía. Gracias por estar con nosotros en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Nos queda un programa más que estoy seguro será de bendición para nosotros, los pastores, así como para ti, nuestro amigo y hermana que nos miras desde tu casa. Un último consejo antes de cerrar este programa: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Recuerda, acércate y busca el rostro de Dios, depende de Él, ponte a servir en tu iglesia, en tu comunidad, lleva las buenas noticias. Tú eres un soldado o soldada de Jesucristo. Cumple sin temor el ministerio que Dios te ha dado. Tu pastor Pablo Mata, me despido de ti deseándote bendiciones a todo lo largo de este año. Que Dios te bendiga. Gracias.